27 de junio del 2015. Los saludo a todos ustedes, señoras, señores y jóvenes hombres y mujeres del Perú. Soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con más de 40 años de ejercicio profesional, y la experiencia que, aparte de los procesos judiciales y administrativos que tengo, creo que es fruto de que yo recorto el Diario Oficial El Peruano desde el año 1968 hasta hoy día, 27 de junio del 2015, las normas de la Constitución que se han modificado, las leyes más importantes, como es la primera fuente del derecho, la segunda, que es la jurisprudencia. Recorto las sentencias de la Corte Suprema, por ejemplo, de casación en lo penal y en lo civil, y también los fallos del Tribunal Constitucional de los 7 procesos constitucionales, y la última fuente importante para mí, la doctrina, que es lo que declaran los especializados abogados o abogadas en cada materia del derecho. En base a esto es que produzco este programa, que lógicamente lo baso también en lo que veo en el diario La República, en el semanario Hildebrand sus 13, o en la revista Agraria, a cargo del director, del señor Fernando Eguren, y también lo que escucho en IDL Radio, en Radio San Borja, de 7 a 9, con Glaxer Cuesta, creo que se llama el que conduce este programa, o también en el programa Panorama por Rosana Cueva. Debo hacerles resaltar, señoras, señores y jóvenes hombres y mujeres del Perú, que en abril del año 2016, con motivo de las elecciones de la presidencia y congresistas del Perú, tenemos la gran oportunidad de cambiar la Constitución a través del ingreso al Congreso de la República de personas que tienen un pasado de corrección, de lucha contra la injusticia, como el ex sacerdote Marco Arana, defensor de los campesinos de Conga y de Tía María, sobre la base de que en esos lugares su gente es agricultor o agricultora, por lo tanto no hay aceptación o licencia social, porque estas dos actividades económicas, en cuanto al lugar en que se encuentran, son actividades totalmente incompatibles, por lo que, teniendo en cuenta que en Lima o en otros departamentos del Perú hay sitios donde se ha normado una zonificación, por la cual se otorga licencia en determinados lugares, actividades económicas. Lo mismo hay que hacer en el Perú, dar una norma por medio de la cual se puede determinar en qué lugares sí puede haber actividad minera, y con esta ley no habría conflictos sociales. Con estas personas que tienen un pasado de corrección, de lucha contra la injusticia, como Verónica Mendoza, Marisa Glave, Pedro Franque, Humberto Campodónico, Sergio Tejada, Alberto Adiancén, Fernando Eguren, el director de la revista Agraria, Claudia Cisneros, la periodista, entre otros. Con estas personas con las cuales se pueda llegar
a la Presidencia del Perú y al Congreso de la República con el objeto de incorporar a la Constitución normas en donde el funcionario público que comete delito contra el patrimonio del Estado nunca pueda ser funcionario público, que los que intervengan en contratos con el Estado y que presenten documentos falsos no puedan intervenir jamás en contratos con el Estado, que el Contralor General de la República, si hay indicios razonables de enriquecimiento ilícito de un funcionario o funcionaria pública, se le levante el secreto bancario y la reserva tributaria, porque hay casos como de la actuación ilícita del ex ministro de Energía y Minas, Heliodoro Octavio Mayor Galva, que no podía actuar en los casos de la petrolera noruega Interoil, respecto de la cual este ministro refrendó los 2 decretos supremos firmados por el presidente del Perú, Moisés Ollanta Tazo, por medio de los cuales se le otorgó la concesión de los lotes 3 y 4 en Talara, no obstante que debía de abstenerse bajo el mandato del artículo 88, numeral 5 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, número 27.444, que ordena este artículo 88, numeral 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo General número 27.444, causales de abstención. La autoridad que tenga facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución debe abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le esté atribuida en los siguientes casos. Numeral 5. Cuando tuviere o hubiese tenido en los últimos 2 años relación de servicio o de subordinación con cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto, o si tuviera en proyecto una concertación de negocio con alguna de las partes, aun cuando no se concrete posteriormente. Administrado es aquella persona natural o jurídica que tiene una relación con el Estado. El exministro de Energía y Minas, Heliodoro Octavio Mayor Galva, trabajó como socio de la firma consultora Laud y Quijandría hasta el 23 de febrero del 2014, prestando sus servicios a través de esta consultora tanto a la empresa petrolera noruega Interoil como a la empresa brasileña Odebrecht, habiéndolo nombrado el presidente del Perú, Moisés Ollanta Tazo, como ministro de Energía y Minas el 24 de febrero del 2014, y encontrándose Heliodoro Octavio Mayor Galva en la obligación de abstenerse en relación a estas 2 entidades, ya que tuvo vinculación dentro de los 2 años que el artículo 88, numeral 5 de la Ley del Procedimiento Administrativo General número 27.444 exige al funcionario público a abstenerse, no lo hizo, habida cuenta que el otorgamiento de las concesiones tanto a Interoil, la empresa petrolera noruega, al que mediante estos 2 decretos supremos se le otorgó la concesión de los lotes 3 y 4 en Talara, y también a Odebrecht, han sido por un monto de 10.400 millones de dólares. O como el caso de los petroaudios del segundo gobierno del delincuencial expresidente del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez. Han habido grandes contrataciones por las cuales se debe levantar el secreto bancario a este expresidente del Perú, a su ministro de Estado, a los funcionarios del sector de energía y minas, de vivienda, de Sedapal. Por citar algunos ejemplos, ahora por lo acontecido con los sobornos de las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, a funcionarios de los gobiernos de los presidentes del Perú, Alejandro Toledo Manrique
y Alan Lubbil, Gabriel García Pérez. En el diario La República, en esta semana, hay una carta de un señor Pedro Morales, quien señala lo siguiente: la Policía Federal de Brasil ordenó hace días y procedió a realizar el apresamiento de los presidentes ejecutivos de Odebrecht y de Andrade Gutiérrez por un sistema de corrupción relacionado con la petrolera Petrobras, que incluye millonarias coimas a funcionarios de esa empresa estatal y a políticos del Partido de los Trabajadores. La red de corrupción organizada por esas dos gigantescas empresas brasileñas constructoras comprende también a la carretera interoceánica, cuyos tramos en el territorio peruano los construye el consorcio constructor IRSA Norte, que conforman Odebrecht, 45%, Andrade Gutiérrez, 45%, y Graña Montero, 10%. Este consorcio, para pagar coimas políticas, hizo en 2007 un subcontrato para falsos trabajos descritos como movimientos de tierra, con una empresa constructora llamada Constructora Aria, SAC, que solo tenía 2.000 nuevos soles como capital social pagado con una vieja computadora. Debo hacer un paréntesis, una digresión, o sea que no es lo que dice el señor Pedro Morales, pero no hay nada nuevo bajo el sol. La Ley General de Sociedades en el Perú también es igual en cualquier país, en cualquier estado del mundo. Se puede aportar efectivo como capital social de una empresa, o también se puede dar bienes muebles o bienes inmuebles para conformar el capital social, en donde el gerente general hace una declaración jurada que ha hecho una valorización del mercado, tanto. Pero en este caso, como dice este señor Pedro Morales, se tenía 2.000 nuevos soles como capital social pagada con una vieja computadora, por el precio total de $8,5 millones de dólares. El único y verdadero objeto del subcontrato era que las personas que eran accionistas y directivos de la empresa subcontratada hicieran llegar a una cuenta de Sao Paulo de un banco cuyas oficinas se hallan ubicadas en la avenida Brigadier Faría Lima, dinero vía transferencia en moneda extranjera que sumaba más de $4 millones. Esto es increíble, particularmente porque la ley de contrataciones del Estado permite unos controles terribles, permite que los contratos no puedan extenderse. Hay inclusive un supervisor que está en la obra para presenciar y dar cuenta diaria de estos trabajos. Pero cuando la coima, el soborno, es una fuerte cantidad, no hay peor ciego, no hay peor sordo que el funcionario público peruano, llámese Alan Lubbil, Gabriel García Pérez. Ahora dice que hay un documento que dice Toledo, ni hablar. Si el delincuencial Alan Lubbil, Gabriel García Pérez, en su primer gobierno, con la complicidad de sus congresistas que tenían mayoría en el Parlamento, como que estaba presidiendo la Cámara de Senadores Jorge Lozada Estamburi, y en la Cámara de Diputados Luis Alba Castro, dieron una ley 24801 publicada el 14 de mayo de 1988, por medio de la cual derogaron una norma que permitía al Contralor General de la República que, si había indicios razonables del enriquecimiento ilícito de un funcionario o funcionaria pública,
podía levantar el secreto bancario y la reserva tributaria. Esto que hizo el partido aprista, para que sepan ustedes, señoras, señores y jóvenes, hombres y mujeres del Perú, que no pueden votar por el partido aprista, no pueden votar por el partido fujimorista que ahora se llama Fuerza Popular, porque inclusive los hijos de Alberto Fujimori cometieron delito de peculado, extraneus, o sea, extraneus el que recibe y intraneus el que da, Vladimiro Montesinos Torres. Entonces, en donde los fiscales apristas de la nación, como Gladys Margot Echaí Ramos y José Antonio Peláez Bardales, se prestaron a un engaño. En lugar de en lugar de formalizar denuncia penal por delito de peculado, o sea, por recibir dinero del Estado, formalizaron denuncia penal por enriquecimiento ilícito que solamente puede ser iniciado contra funcionarios o funcionaria del Estado. ¿Keiko era funcionaria del Estado? No. ¿Kenji funcionario del Estado? No. ¿Hiro funcionario del Estado? No. ¿Sachi funcionario del Estado? No. Entonces, a sabiendas de que al formalizar delito por enriquecimiento ilícito al final no iba a proceder, sí, estos dos, particularmente Gladys Margot Echaí Ramos. Por eso yo digo, este Consejo Nacional de la Magistratura podrá destituir a José Antonio Peláez Bardales, no solamente por este caso, sino por otros. Ojalá, señor juez supremo Pablo Talavera, a quien fui a hacer una denuncia en la OSMA, que ahora lo preside allá Antonino Huerta, a quien yo denuncié por un caso terrible, con otro que lo había secundado, que había sido presidente de la Corte Superior. Quisiera acordarme en este momento, pero increíblemente lo salvó el Consejo Nacional de la Magistratura y ahora está presidiendo la ONMA en Lima Sur. Pero es que es así, este Perú, con jueces, fiscales de lo peor. Entonces, con esta gente correcta que yo he mencionado, que iniciará los procesos para sancionar a presidentes de la República, a congresistas, a ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, como Carlos Mesía y Gerardo Eto, que recibieron $80,000 como cuota inicial para emitir un fallo que impidió la salida de Roberto Torres, este delincuencial alcalde de Chiclayo. A los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, como es el caso de esa Luz Marina, a los jueces y fiscales supremos y al Contralor General de la República por haber infringido la Constitución y por todo delito que haya cometido en el ejercicio de sus funciones. Gente correcta que destituirá a los corruptos que hay en la Policía Nacional del Perú, en el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura. En el próximo mes de julio termina el tiempo donde ha ejercido el cargo de consejera representando al Colegio de Enfermería Luz Marina Guzmán Díaz, quien desde el comienzo resultó elegida fraudulentamente sobre la base de actos ilícitos. Creo que tenía varias gentes que habían firmado por ella, pero que habían fallecido.
por los cuales se le inició un proceso penal en donde la fiscal que tuvo a su cargo el proceso no encontró responsabilidad en ella, pero con el voto de la investigada, la consejera por el Colegio de Enfermería, Luz Marina Guzmán Díaz, resultó ratificada, que por citar un ejemplo de la manera como ha ejercido sus funciones, fue la única consejera que no encontró responsabilidad en los hechos ilícitos cometidos por el ex fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, primo de la esposa del presidente del Perú, Moisés Ollanta Tazo, Nadine Heredia Alarcón. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura deben destituir del cargo al fiscal supremo José Antonio Peláez Bardales y a la ex fiscal de la Nación, Gladys Margot Echaíz Ramos. Ministerio Público, en donde gracias a Dios tenemos un fiscal de la Nación que hace mucho tiempo ha demostrado con sus actos correctos que aplica la ley. Ahora estos miembros actuales del Tribunal Constitucional van a dar su fallo respecto a la nueva ley universitaria que ha afectado a dueños o promotores de universidades o a sus rectores. Ley universitaria nueva que permite controlar a las universidades para que presten una enseñanza de calidad, no como lo dice el presidente del partido político Más Perú, creo, Pedro Pablo Kuczynski Godard, un ser que, habiendo sido presidente del NOR 5 años, cuando fue ministro de Economía, que tenía bajo su jurisdicción a la SUNAT, obstruyó la cobranza de 1.000 millones del NOR. Había un conflicto de intereses. Había el artículo 88, numeral 5, que les he leído, de la Ley del Procedimiento Administrativo General número 27.444. Ha habido Contralor General de la República que haya hecho algo. Ha habido Congreso de la República que haya hecho algo contra él. Ni hablar. Por eso esta gente correcta que he mencionado, como el ex sacerdote Marco Arana, Verónica Mendoza, Melissa Glave, Pedro Franque, Humberto Campodónico, Alberto Adriancer, el señor Fernando Eguren, la periodista Claudia Cisneros Méndez, serían las personas que irían al Congreso o a la Presidencia de la República, ¿no?, para que este señor Kuczynski, que dice que él dejaría sin efecto SUNEDI, que es la institución encargada de vigilar el cumplimiento de la nueva ley universitaria. Con estos políticos, como también César Acuña Peralta, dueño de varias universidades que tienen una exoneración tributaria en virtud de lo que señala el artículo 19, y hay 8 congresistas y otros más, como Alberto Beingolea, que también es profesor en una universidad, que ha sostenido que esta nueva ley es mala, pero lógicamente porque no les conviene, porque ellos trabajan para las universidades. Hay 8 congresistas. Virgilio Acuña, que ahora está con un problema, igual que Galarreta, el que decía que la discapacidad que tiene nadie le podía romper la mano, pero parece que se la rompieron cuando fue regidor como Solidaridad Nacional del alcalde de Lima, Óscar Luis Castañeda Locio, que pese a que está infringiendo varios dispositivos, el Contralor General de la República, propuesto por el delincuencial
Alan Ludwig Javier García Pérez y nombrado por Solidaridad Nacional, entre otros movimientos o agrupaciones políticas, en donde el Congreso no hace nada, donde el presidente de la República, Moisés Ollanta Tazo, que no es ignorante, que solamente su ministro de Economía y Finanzas ha dicho que viola la ley, pero ¿y su procurador público qué hace para impedir que siga con este caso del bypass? Ahí sí el Ministerio Público ha ido contra los jóvenes que se oponían a esta ilícita construcción del bypass. Ahí sí Guadalupe, como se llama este ministro del Interior, sí ha llevado la Policía Nacional para frenar estas reclamaciones de los jóvenes. Claro, no solamente los jóvenes, sino los padres. Oye, te pueden matar. Entonces esto ha frenado, pero hay una violación flagrante de la ley de inversión pública. ¿Qué hace el Alonso Segura, por Dios? ¿No? ¿Qué hace el Contralor? Impidiéndole a los consejos distritales, presumiendo que van a servir de base financiera, económica, para los movimientos de protestas en el Valle Tambo, en Arequipa. Pero que acá hay una flagrante violación de la ley y el Contralor no hace nada. Yo he visto que hay un comunicado de la Contraloría contra funcionarios que los castiga y todo lo demás. O es un pusilánime, un cobarde, igual que Alonso Segura, igual que el presidente de la República, que no hace nada. Es muy macho contra los campesinos, mandando al ministro del Interior y a los miembros de la Policía Nacional. Pero acá se muere de miedo. O quizás sea un voto en estas comisiones investigadoras que a su esposa Nadine Heredia, que yo decía que el delito de lavado de activo con $87,000, pero ahora han aparecido $7 millones, ha interpuesto un habeas corpus. Espero que este Poder Judicial aplique la ley. Voy a hablar también sobre el homenaje que el Poder Judicial le ha rendido al ex ahora juez supremo Hugo Sibino Hurtado, conocido en mi promoción como el Chuncho Hugo. Yo le digo así, como todos, ¿no? Amicalmente hablando. Me vi hace poco con él y le dije algo y él me soltó una barbaridad, pero no hay ningún problema. Cuando él estuvo preso, cuando él estuvo como rehén, en mi programa en Radio Cadena hablaron las esposas de Carlos Ernesto Yuste Acuña y la del Chuncho Hugo Sibino Hurtado en mi programa. Lamentablemente falleció. Y miren, puedo hoy día decirles lo siguiente. Una periodista que me dijo: Javier, yo iba a entrevistar a Carlos Ernesto Yuste Acuña, compañero de nuestra promoción, porque me dijeron que lo iban a matar. Aparte de ello, un alto militar me dijo también: Javier, te digo que Clodomiro Chávez Valderrama, fiscal supremo, adjunto a la Nélida Colán, a la delincuencial, esta es fiscal de la Nación, me dijo: oye, cuando Clodomiro, Clodo le decíamos, amigo mío también, que un día me dijo: oye, Javier, has aparecido en un periódico donde estás hablando de que contra Alan García Pérez por la intervención que tuvo en las muertes
del frontón. Te puede pasar algo, Javier. Por eso yo le tenía, y rezo por él todos los días. No porque me dijo esto, ¿no? Ha salido tu foto, te pueden matar, Javier. Y le tengo un gran respeto. Entonces, compañero, este alto militar me dijo, Javier, tratando de buscar a alguien para sacarlo a Carlos Ernesto, murió Clodomiro. Y yo lo dije en mi programa. O sea, esta muerte de Carlos Ernesto Yuste Acuña ya estaba preparada en esta cuestión de Chavín de Huántar en la embajada de Japón. Por eso aquí hay una cuestión, ¿no? Lo he escuchado hablar ayer, creo, al actual decano Mario Moretti Pachas, que para mí es de lo peor, sinceramente, porque lo ha ayudado a Javier Villestein a que el Congreso, que lo había citado a una comisión investigadora, él al final no se ha presentado. Él decía, este actual decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Moretti Pachas, ligado a Luis Roy Freire y al hijo Luis Eduardo Roy Gay, que defiende a narcos, que ha sido abogado del presidente que mató en Madre Mía y que pagó al testigo Moisés Ollantumal Tazo. Él fue su abogado después de que el primer abogado, el doctor Carlos Escobar, dijo: yo lo escuché a Ollantumala cuando yo era su abogado del caso penal Madre Mía, que estaba comprando al testigo, por eso me alejé de él. ¿Se imaginan lo que va a pasar a partir de que las elecciones del 2016 fueran ocupadas la presidencia del Perú por Marco Arana y como congresistas Verónica Mendoza y toda la gente correcta que yo les he mencionado en este programa, como en los anteriores? Se higienizaría el Perú en cuanto a sus funcionarios públicos, ¿verdad? Entonces, este juez supremo es quien emitió un informe. Hubo previamente un dictamen de la fiscal suprema Nelly Calderón, en donde establece varios delitos cometidos por Alan Ludwig Gabriel García Pérez en su primer gobierno como presidente del Perú. Y este juez supremo, Hugo Sibine Hurtado, en su informe final también encuentra responsabilidad, entre varios delitos, el del soborno, coimas, que recibe $200,000 por Sergio Siraúza Mule, que le da en el Palacio de Gobierno, y también en una cuenta en el Banco Gran Caimán que le hace llegar Sergio Siraúza Mule a la empresa de un amigo de Alan Ludwig Gabriel García Pérez, Alfredo Zanatti Tabolara, que se había beneficiado con los dólares MUD por Fawcett cuando él era presidente del directorio. Esto hizo que Alan García se fuera a Colombia y a París para evitar ser encarcelado, ¿no?, por estos delitos. Y vino cuando ya habían prescrito. Entonces, esto de las coimas o sobornos que se ha señalado, hecho por las empresas brasileñas, Odebrecht entre ellas, y que hay un Cristo en Chorrillos, dado por esa acción dadivosa de Odebrecht a favor de Alan García. Si se levantara, si hubiera esa ley que permitía levantar el secreto bancario y la reserva tributaria,
que fue derogada por la ley 24801, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 14 de mayo de 1988, no hubiera esta porquería de presidente de la República, de congresistas, de ministro de Estado, de jueces, de fiscales, de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura o del Tribunal Constitucional, que ya estuvieran encarcelados, lógicamente después del procedimiento penal correspondiente. Entonces, también debo indicar, quiero finalizar. Chuncho, has hecho una buena labor como juez. Escuché una parte de tu exposición, que entraste como un practicante y terminaste como un brillante juez supremo, presidente del Poder Judicial. Un saludo a tu señora esposa, un saludo también a Carlos Ernesto Yuste Acuña, a su esposa, porque fue también un ínclito, un preclaro hombre de la justicia. Qué diferente a los presidentes del Poder Judicial actual y el anterior, por Dios. Mi felicitación. Nunca tuve una aproximación a él para hablarle de un caso mío, personal o de otros. Nunca he tenido una acción así. Siempre me he valido de mi estudio, y mi defensa es por lo que yo he estudiado y por lo que estoy defendiendo a una persona que merece ser así. Y, por ejemplo, si ha cometido delito, conmigo dice: sí, acepto que he cometido el delito. Yo soy un abogado así. Si yo veo que una persona ha cometido un delito, hago que ella reconozca. Y defiendo la tesis de que si hay una confesión sincera que va a ayudar a que el Ministerio Público y que el Poder Judicial tengan una breve actuación, mejor. Esa es mi actuación como abogado. Por eso, si alguien viene a mí y lógicamente yo veo que ha actuado mal, yo se lo digo: voy a ser su abogado, pero usted va a aceptar que ha delinquido. Lo que sí voy a permitir que la sanción sea la más benigna, en virtud del artículo 136 del Código de Procedimientos Penales. También voy a señalar que es criminal lo que estoy viendo: el decomiso de celulares USB, chips, cargadores, droga en los centros penitenciarios, que demuestra que hay miembros de la Policía Nacional del Perú y del INPE que permiten que los presos, actuando con delincuentes que están en libertad, extorsionen a empresarios o empresarias, precisamente por contar con este material de telecomunicaciones, en donde el ministro del Interior, Pérez Guadalupe, que es muy duro con los campesinos, debe hacer una investigación sumaria, rapidísima, para saber qué miembros de la Policía Nacional de Perú y del INPE han permitido estos ingresos de estos celulares USB, chip, cargadores, droga en los centros penitenciarios. Es increíble que, teniendo tanto dinero en el Perú, con las reservas internacionales en más de 60.000 millones de dólares, todavía este ministro, que ha sido presidente del INPE, Pérez Guadalupe, no pueda terminar con los ingresos de celulares, USB, chip, etcétera, porque no hay bloqueadores de celulares en los centros penitenciarios del Perú. Esta es una mala gestión como ministro del Interior, lógicamente con la coparticipación del ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, y con la presidencia de la República a cargo de quien mató en Madre Mía y pagó al testigo Moisés Ollantumala Tasso.
Hay también jueces. Yo podría explicarles acá varios casos, pero en los otros programas voy a exponer. Pero hay un juez que ha ordenado la libertad en policías que han sido acusados de extorsión. Yo le voy a leer un artículo que ha salido hoy día precisamente en el Diario Oficial del Peruano. Aquí están ellos, para que sepan. A ver, aquí, acá. Ahí está la agraviada y ahí están los policías. Dice acá: su irregular forma de actuar quedó evidenciada en llamadas telefónicas. Estas pruebas resultaron irrefutables para el fiscal Marco Baltuano de Lima Norte, quien solicitó 9 meses de prisión preventiva por el delito de extorsión y secuestro contra 5 agentes de la policía que intervinieron a una joven a quien acusaban de vender celulares clonados. Alegó que el delito cometido por los agentes es grave y debían ser llevados a prisión, pero el juez de turno de la Corte Superior de Justicia de Lima, Juan Donato Ventura, decidió que los efectivos deben seguir su proceso en libertad. Se trata de los suboficiales Marilyn Milusca Ismodes Paredes, Enrique Vilcarino Dueña, Marlon Flores López, Lenín Vázquez Manosalva y Bernardo Loja Rengifo. 4 de ellos pertenecen al grupo Terna y el otro presta servicios en la comisaría de Surco. En la grabación que fue entregada por los imputados al juez, se escucha cómo los policías en mención hablan con la joven Stephanie Lorena Alegría Valenzuela, quien alterada grita que la dejen ir. Soy policía, cálmate. Según la joven de 21 años, uno de los policías la interceptó en el cercado de Lima y la condujo al centro comercial Real Plaza en el centro cívico para concretar la venta de un teléfono Galaxy S-6 que ella ofrecía a 1.260 a través de la página de internet OLX. Pero la venta no se concretó porque la joven fue acusada de vender un equipo clonado. Soy policía, cálmate. Vamos a la comisaría porque estás cometiendo un delito, le dijo el efectivo mostrándole su placa y carnet de identificación. En cuestión de segundos aparecieron los otros 4 agentes. Si tú no cooperas, voy a molestar y terminarás en el penal de Santa Mónica, le dijo intimidándola otro de los policías investigados. Stephanie fue subida al auto F2L-008 de propiedad del agente Marilyn Ismodes y trasladada hasta Coyique, Comas. 3.000 soles por liberarla. Desde ese lugar habrían realizado 10 llamadas telefónicas a Vanessa Vilma Sánchez, amiga de Stephanie, con la intención de que les entregue 3.000 soles a cambio de su libertad. Tienes que traer el dinero, si no vamos a proceder, le habrían dicho los agentes. La testigo le respondió que solo tenía 1.500. Le pidieron entonces que llevara joyas o artefactos. Vilma sospechó lo peor y entonces denunció el hecho en la comisaría de Coyique en Comas. Luego de casi 5 horas de mantenerla retenida, los policías citaron a un familiar de Stephanie a la esquina de la avenida Revolución con Túpac Amaru. Ahí finalizó la pesadilla de la chica. Los policías fueron detenidos por sus compañeros de arco. 30 años de prisión. Ayer los agentes se presentaron a una audiencia en el Poder Judicial del Cono Norte. El fiscal Marco Antonio Baltuano solicitó 30 años de prisión para los 5. Ellos aprovecharon su condición de policía para detener a la señorita. Habrían participado en una extorsión agravada, dijo el representante del Ministerio Público a cargo de la 14ª Fiscalía Provincial Penal de Lima Norte. Pero por la noche el juez Carlos Ventura decidió que los policías implicados afronten su proceso en libertad. El fiscal apeló esta decisión. Más temprano, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, señaló que la sanción para los policías que cometen actos delictivos debe ser doblemente ejemplar. Increíble, ¿no? Yo me acuerdo un caso de un joven que se le había encontrado algo así de marihuana y el policía me lo hizo saber su madre, que le exigía que le diera dinero. No tenía yo la forma de probar esto sino la declaración de la madre. Lo único que
que tuve que hacer es gritarle a este desgraciado policía. Le dije: usted es un maldito desgraciado, le está exigiendo plata a la madre. Por eso yo digo, ¿no? Yo tuve el honor de que un ministro del Interior, el doctor Alberto Sanabria, me nombrara director de la oficina legal de la OGA del Ministerio del Interior. Ahí también me enteré de un alto oficial que tenía problemas con la gasolina. Cuando me lo dije, le he dicho a usted a la persona menos indicada, ¿verdad? El ministro lo sacó al día siguiente. Pero al día siguiente murió un miembro de la Policía Nacional en el Callao por defender a una persona. En esta vida, señoras, señores y jóvenes en general, encontramos a jueces honestos como el Chuncho Hugo Simino Hurtado, como Carlos Ernesto Yuste Acuña, como la fiscal de la Nación, Flora Adelaida Bolívar Arteaga de Ávila, personas que dignifican la administración de justicia en el Perú. Pero hay otros como la Nelly Mercedes Aranda Cañote, del cuarto juzgado penal reos en cárcel, a la que he denunciado, y la ONMA, cuya jefatura es de la señora Aranda, ha dicho que no tiene responsabilidad, pese a que a un señor, Javier Pablo Gutiérrez Huiza, que compró a Jasamiro Perú Express SAC un camión placa A31-835 Hyundai por $43,000, Carmelo Eulogia Rojas de la Cruz y el gerente general Jayel Santiago Miranda Rojas le despojaron de su camión, que está ahora intervenido, está inmovilizado en Pasaje Lobatón número 200 en Santa Anita, y ahora se está tratando de que se le devuelva el camión a la viuda, porque el señor Javier Pablo Gutiérrez me decía: doctor Ojeda, mi hermano me ha prestado $35,000, tengo una hija por nacer, mis hijos han terminado, uno ha terminado, el otro está por terminar, ¿cómo hago? Se murió de cáncer fulminante. Tengo un hijo que es médico gastroenterólogo. Me dijo Javier: papá, el cáncer es una enfermedad psicosomática, afecta a la persona de tal manera que hay un problema con las células, se transforman y muere la persona. Estoy defendiendo a un hombre que ha muerto, a su viuda, que estoy pidiendo, y está en la primera sala penal, tanto que y hay un juez. Voy a explicarles brevemente. Cuando la jueza, la primera sala revoca la sentencia de esta jueza Nelly Mercedes Aranda Cañote, que lo libera pese a las pruebas. Miren que hay las declaraciones de la persona que los dos hermanos Gutiérrez, Huiza, a un señor Luis Espichán, para que haga los tratos. Hay un aviso en el periódico El Comercio que sale el 21 de noviembre del 2010, y hay teléfonos que este señor Espichán se contacta con Jayel Santiago Miranda Rojas, y en Ocio Peñaranda, donde resulta que cuando el señor Gutiérrez le presta a esta Carmelo Eulogia Rojas de la Cruz, porque ella dice que era la coordinadora de Perú Posible y que tenía que recoger el material electoral, va precisamente a Ocio Peñaranda, donde observa el camión, va y le dice a los hermanos, y después en enero ya nuevamente vuelve a contactarse. Los hermanos hablan con este Jayel Santiago Miranda Rojas y llegan al precio, y hay email, correos, en donde la asesora de seguros de Carmelo Eulogia Rojas de
de la Cruz y Jayer Santiago Miranda Rojas, ¿no? Ella es su asesora de seguros, ¿no? Y los emails entre el señor Espichán, Jayer Santiago Miranda Rojas, determinan los datos que se llevan a la práctica en un contrato del 6 de febrero del 2011. ¿Quién era el comprador? Su DNI, el RUC de la empresa que da un cheque en garantía por 38,000, que termina de pagándose en efectivo, canjeándose a través de un cheque a Jasamiro Perú Express SAC el 28 de febrero del 2011 por $33,000. Hay estos emails de Jayer Santiago Miranda Rojas, y la jueza, con todas estas evidencias, declara que no es responsable de este delito, solamente a la madre. Increíble. La primera sala revoca este extremo de la sentencia, que declara la inocencia de que tiene con su madre 28 denuncias penales, todas reos libres. Solamente con mi caso fue presa, fue encarcelado 1 año en Chorrillos. Ella no apeló de la sentencia, pero el hijo se apeló, que estuvo prófugo porque había un mandato de captura. Resulta que se presenta ante la jueza, que se apellida de la Cruz. Ella, después de que hay informes orales, todo lo demás, cuando notifica varias veces, cuando se notifica que se va a sentenciar, quiere decir que de todas maneras va a haber sentencia. El día que iba a sentenciar, presenta un recurso Jayer Santiago Miranda Rojas, y la jueza declara nulo todo. Yo en un escrito digo, no hay peor jueza que aquella jueza que no quiere ver las pruebas. Me hizo un proceso disciplinario que el CAL de esa época no ha hecho nada. Va al tercer juzgado penal, en donde la jueza a la que se le presentan las pruebas, una nueva jueza del tercer juzgado penal, señala el 29 de enero del 2015 para leer la sentencia, igual que la anterior jueza, y ese día se cambia por un nuevo juez que dice, bueno, yo soy nuevo juez, tengo que escuchar los informes orales. Hago el informe oral, presento las pruebas y declara nuevamente la absolución de Jayer Santiago Miranda Rojas. Yo he apelado de esta sentencia y voy a denunciar a este juez también. Lo hice con la otra jueza, me han declarado que no procede, porque yo digo, ¿cómo es posible que habiendo 2 juezas señalado fecha para leer la sentencia, dejan sin efecto o se va y aparece un nuevo juez? Señor Ordóñez, señor juez superior, ¿cómo es posible que se haya dado este cambio de esta jueza el día que iba a leer la sentencia? Yo he apelado, está en la 7ª Fiscalía Superior, que tiene que emitir su dictamen, y con ese dictamen va a ir. También se está pidiendo la entrega del camión, en virtud de que el artículo 93 del Código de Procedimientos Penales establece que la reparación civil se da con la restitución del bien. El bien está inmovilizado en un pasaje Lobatón 200 en Santa Anita. El señor Pedro Javier Pablo Gutiérrez Huiza pagó el 8 de febrero del 2011 $5,000 y entregó un cheque en garantía que se cambió por un cheque de gerencia del Banco Continental del 28 de febrero del 2011 a favor de Jasamiro Perú Express. Esta sentenciada presentó un contrato falso en donde decía que estos $33,000 era para pagarle
por la empresa esta, Compañía Peruana de Servicio y Empaque, SAC, ¿no? Un contrato de 3 camiones, en donde incluía a este camión Hyundai de placa A31835. Este contrato era totalmente falso por 3 razones. Porque solamente ella presentó una copia serográfica criminalística que la Policía Nacional de Perú estableció que no se podía hacer peritaje con un contrato que se había alcanzado en copia fotostática. ¿Por qué razón? Porque en el proceso ante esta jueza Aranda se establece que la notaría de Fernando Medina Raggio entrega el contrato del 6 de febrero del 2011, el único que había, a Carmelo Eulogia Roja de la Cruz, quien escanea la huella digital y la firma del gerente general de la Compañía Peruana de Servicios y Empaque, SAC, que es del hermano Marco Roosevelt Gutiérrez Huiza, y lo presenta para decir, esos $33,000 no han sido para Jasamiro, han sido para Transrobal, que también es una empresa de este grupo delincuencial. Entonces, por esa razón está en el 6º juzgado penal otro proceso penal por delito contra la fe pública, por haber pretendido pasar como documento veraz, verdadero, este contrato de alquiler, para decir que esos $33,000 que el señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza, por un préstamo que le hace su hermano, ¿no?, entrega a Jasamiro Perú Express y termina de pagar en efectivo el 31 de marzo. Y el 11 de abril del 2011, con el engaño de que ella iba a recoger el material electoral, y el señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza presta su camión con su chofer, el señor Huertas, también me acuerdo, Roosevelt Huertas, y el hijo del señor Javier Pablo, Samir Gutiérrez Guevara, y la sentenciada pone a su pareja José Quirós López, quien los va conduciendo hasta Girón Ocio Peñaranda 1084 en Lima, justo el sitio donde el señor al que le había encargado los 2 hermanos vea el camión, ¿no? Y pese a todas estas pruebas, este juez lo absuelve nuevamente, igual que la Nelly Mercedes Aranda Cañote, del 4º juzgado penal de reos en cárcel. Esta es la clase de jueces que tenemos. Yo voy a denunciar a este juez. No lo he hecho porque a mí la plata no me viene sola. Tengo que defender a mis clientes. Entonces, tengo varios casos, informes, etcétera. Entonces, yo les digo, ha habido mejor voy a terminar con este caso. Está sub judice, pendiente de dictamen por la fiscal superior de la 7ª Fiscalía Superior de Lima, con la que he hablado. Este juez, en la apelación que yo hago, porque también resuelve que no se le entregue el vehículo, sino el vehículo que ya está inmovilizado, sino el dinero. Cuando Jasamiro Perú Express, de acuerdo con la información de la SUNAT, no está habido. ¿Y saben lo que ha hecho el juez? Yo señalé que el señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza, en las fojas 1222 a 1244 del expediente principal 15070-2011, ha juntado documentos de la SUNAT. Yo he sido profesor de Derecho Tributario y Aduanero en San Marcos. He sido inspector de impuestos.
en la Dirección General de Contribuciones, hoy SUNAT. El primer código tributario de la SUNAT fue el que hice yo en la Dirección General de Contribuciones el año 1974. Él ha presentado documentación de la SUNAT de las detracciones, del impuesto general a las ventas, del pago a cuenta del impuesto a la renta, desde el 8 de febrero del 2011 hasta el 11 de abril, hasta el 10 de abril, porque el 11 se llevan con un engaño estos estafadores, tanto la señora como de Jasamiro Perú Express. ¿Cómo es posible que, habiendo yo dicho, si este juez lo que hace es adjuntar la resolución en donde la jueza dice que me denuncia ante el Colegio de Abogados por haberle dicho que no hay peor jueza que una jueza que no quiere ver las pruebas, pero no adjunta unos documentos donde se certifica que el señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza es el propietario de conformidad con el artículo 947. Les voy a explicar así brevemente. La transferencia de los bienes inmuebles tiene que hacer por un documento. Con ese documento ya se establece el perfeccionamiento de la transferencia. Pero en el caso de los bienes muebles, no solamente debe haber el documento, o sea, el contrato, tiene que haber la tradición, o sea, la entrega. La entrega se realizó el 8 de febrero cuando recibe el señor Javier Pablo Gutiérrez Huiza su camión. Hasta el 10 de abril, porque el 11 se lo quitan, se apropian ilícitamente esta delincuente Carmelo Eulogia Rojas de la Cruz con la empresa Jasamiro Perú Express, cuyo gerente es su hijo, Jayel Santiago Miranda Rojas. Miren que Jasamiro, de Jayel, ¿no? Santiago, Miranda, Iro de Rojas. O sea, las siglas de esta empresa o vienen a ser los nombres Jayel, Santiago Miranda y los apellidos Miranda Rojas. Entonces, pese a todo esto, el juez, quisiera tener el nombre de este juez del tercer juzgado, que ya no está. Por eso digo, señor juez superior Ordóñez, ¿usted tiene que hacer con estos cambios? Yo de todas maneras voy a insistir con que las personas que tienen que ver con estos actos ilícitos jurisdiccionales tienen que pagarlo con la destitución para sanear, para higienizar el Poder Judicial. Está, como le digo, pendiente sub iudice, como dice la doctrina, de dictamen de la fiscal superior, y cuando ella dictamine va a pasar a la sala, que con nuevos miembros, los anteriores sí decretaron que, de acuerdo con el artículo 280 del Código de Procedimientos Penales y habida cuenta de las pruebas, revoca el extremo de la sentencia emitida por la jueza esta del cuarto juzgado. Por eso es que va a otro juzgado, va al 45, y cuando yo la recuso a esta jueza, va a parar al tercer juzgado penal de reos en cárcel en Lima, donde yo les digo, la nueva jueza señala fecha para el 29 de enero de 2015 y ese día se va y la reemplaza un juez que al final resulta absolviéndolo. Yo le digo lo siguiente, hay un caso respecto a este Jayel Santiago Miranda Rojas. Va a comprar un vehículo con su mamá y otro más de la banda esta, y hablan de que tienen mucho dinero. Escucha ahí, pero ¿vas a comprar este vehículo? Sí, quiero comprar, pero tú tienes un montón de plata, que esta cuestión. El dueño escucha esto y el Jayel Santiago, voy a darle una vuelta al carro para probar. Ya, por supuesto, señor, vaya. Nunca volvió. Cuando los de esta empresa ubican a Jayel Santiago Miranda le dispara
tentativa de homicidio, aparte de los otros delitos, y es absuelto por la fiscalía. Cuando los únicos que pueden formalizar denuncia penal son los del Ministerio Público, los fiscales. Dejan debajo de la puerta, entre comillas, y cuando interponen la apelación que se llama queja de derecho de acuerdo con el artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 52, se declara extemporánea la queja de derecho o apelación. Así se salvó de este caso delictual con varios delitos cae el Santiago Miranda Rojas. Voy a hablarles brevemente lo que dice el señor Fernando Eguren respecto al día 24 de junio, Día del Campesino. Con la ley, el decreto ley 17.716, para mí el mejor presidente del Perú que hemos tenido, el que dignifica al campesino, al trabajador de la agricultura. Iba a terminar con una carta abierta de los trabajadores de Andahuasi, y yo les digo lo siguiente también: nunca los campesinos o los trabajadores de estas empresas agroindustriales nunca recibieron un sol, un INTI o un nuevo sol. Desde Fernando Belaúnde Terry hasta el último no maté a nadie, madre mía, porque le pagué al testigo. Pero en cambio Fujimori, por citar un ejemplo, dio 400 o 600 millones de dólares al Banco Latino con plata del Estado para salvar de la quiebra al Banco Latino. Un solo caso: el Banco República, el Banco Nuevo Mundo. Eso se sufragó con plata del Estado. Tenemos ahora más de 60.000 millones de dólares, RIN, reservas internacionales. Voy a leer brevemente porque ya creo que me he pasado del tiempo. Dice acá el señor Fernando Eguren: por responder al clamor de la justicia y al derecho de los más necesitados es que la ley de reforma agraria ha dado su respaldo a esa gran masa de campesinos que forman las comunidades indígenas, que a partir de hoy, abandonando un calificativo de resabios racistas y de prejuicio inaceptable, se llamarán comunidades campesinas y no el Día del Indio. Con estas palabras del general Juan Velasco Alvarado anunciaba el inicio de la reforma agraria el 24 de junio de 1969, precisamente el día con que se celebraba el Día del Indio, instaurado por el presidente Augusto Leguía en 1930. Lamentablemente, a personas como yo y a muchos del Perú profundo se les ha denominado indios. El general Juan Velasco Alvarado lo cambió por el Día del Campesino. Juan Velasco Alvarado hizo que el Perú llegara a los más altos niveles económicos. Yo me acuerdo, yo era profesor de Derecho Tributario de ANER en San Marcos. Yo decía, uno de los principales ingresos del Estado peruano es el de los tributos, pero también otra fuente de ingresos es el de las utilidades de las empresas públicas, de estas entidades que el Estado absorbió porque no pagaban impuestos, etcétera. ¿Saben quién transformó esto? A 2.000 millones de pérdidas, el primer gobierno del delincuente Alan Lubwil Gabriel García Pérez. ¿Por qué razón? Por ejemplo, Mutual El Pueblo necesitaba 300 trabajadores, le puso 1.420. Se comió todo, los gastos generales, es decir, todo. Así sucedió en todas las empresas del Estado, poblada, superpoblada por los apristas. Señoras, señores y jóvenes en general, hasta el próximo programa. Muchas gracias.